con mi querido Gerardo Priego. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy bien, encantado de verte otra vez, Octavio, Vi tu para risa, reflexionar. vi tu risa cuando hablé del señor, del maléfico doctor Boto, ¿eh? Está buenísimo, sí, es que parece así como maléfica, como bruja mala, ¿no? Toda estirada. No, Toda buenísimo. estirada. Buenísimo. Pues como tú sabes, además, siendo tabasqueño, tenemos una relación muy estrecha con Campeche. Yo me tocó vivir un año en Campeche y ahí lo conocí. Y la verdad es que Alito siempre ha sido un tipo muy polémico, siempre ha sido un personaje con cuestiones negativas muy fuertes. Y por eso ahora, Octavio, en este tema de la alianza, dicen, ay, pero es que nos engañó Alito. Bueno, tú sabes que yo nunca estuve de acuerdo con la alianza y lo que prefería era que el PAN se reivindicara, pidiera perdón, saneara, sacara a los bandidos, en fin. Igual el PRI, igual el PRD podían hacerlo. Ya que no lo hicieron y que estamos a un año de la elección, bueno, pues ni modo, pues ahora sí, alianza y que sea solamente el candidato de Obrador contra toda la oposición junta. Entonces, si deciden por esa razón aliarse con gángsters, pues, con prostitutos, pues, ¿qué crees que va a pasar? Pues se van a vender. Pues al final la prostitución se ejerce, salta, emana. Igual las actitudes gangsteriles. Entonces, ay, es que me engañó. Ya sabías que te podía engañar. Entonces, lo único que tenías que hacer cuando te alías con un gángster, pues es preparar tus escenarios para, en este momento, va a actuar como gángster, en este va a actuar como prostituto y nos va a fregar la alianza. Bueno, ¿cómo prevenimos los golpes de cuando le emanen esas características de su personalidad, de esta personalidad o de gángster o de prostituto? Pues entonces habrá que prepararnos para que no golpee la alianza. Pero efectivamente, como tú decías, los chamaqueó. ¿Por qué? Porque los utilizó para sus propios bienes, por su propio bien. Por un lado, lo presiona, como siempre lo hemos dicho, Octavio, este gobierno es un manipulador y Obrador es un manipulador y es su principal ventaja. Y como buen manipulador sabe apretar las colas de los canguros estos, de las ratas estas. Entonces, lo que está haciendo es apretarle, hasta que el otro dice, ya no puedo respirar, Alito. Entonces, si para respirar tengo que venderme al diablo o vender a la alianza, aunque sea momentáneamente, ¡pum!, la voy a requete vender, pues, ¿no? O sea, entonces ahí no hay sorpresa. A mí me parece que el drama que está haciendo Marco, diga, es que nos engañó, era una vez más no estar equipado con herramientas, con trayectoria política, con experiencia, para ver que si te asocias con un gángster, como lo estoy diciendo, pues te podía actuar de esa manera en cualquier momento. Entonces, dicho eso, yo creo que ahí lo que extraña es que a Jesús, el presidente del PRD, también le haya pasado, porque ese es un toro mucho más balanceado. Pero hasta ahí, mi querido Octavio, pues no había sorpresas, pues, ¿no? Ahora, yo espero que el camino hacia adelante sea diferente. Oye, cabe mencionar que esto de la chamaqueada no es un término mío, ¿eh? Es un término que Martín Orozco, gobernador saliente de Aguascalientes, dijo en una entrevista para el Universal hace algunos días, que quien también ha sido crítico de la alianza, quien también ha dicho, oye, ¿y qué aporta estos cuates en la ecuación? ¿No? O sea, ¿cuántas gobernaturas han perdido? ¿Cuántas retuvieron? Hoy en día tienen más embajadores que gobernadores. Sí. Oye, qué tristeza, ¿no? O Hablando de sea, prostitutos, ¿no? O sea, ahora que el tú, exgobernador de Quintana Roo se vaya de embajador, bueno, no. Es la confirmación de todo, de que pero a Obrador es ver, un no hay que ser manipulador. genios, Sí. Gerardo, no hay que ser genios. A ver, nosotros lo dijimos en los programas hace un año. Sí, O sea, sí. faltaba un año para la elección y dijimos, Quintana Roo, olvídenlo, está perdido. El Claro. gobernador ya entregó. ¿Cómo saben? Pues porque dejen de que ya es Vox Populi. Gente cercano al gobernador nos lo confirmó, ya él ya se sentó con López, él ya pactó, pero ¿cómo crees? Pues ahí están los resultados, o sea, Sí, no es que sí. yo, Octavio Catalán, tenga la bola mágica. No, y había Marco muchas Cortés, a señales, ver, ¿no? Muchas el señales. amado líder Pitufo también ya lo sabía y por eso dijo, nada más vamos a ganar Aguascalientes. Sí. Y es lo que pasa, mucha gente del panismo decía, ¿para qué se traen un priista para que luego gane la gobernatura?
por el PAN, como fue el caso de Quintana Roo, y actúe como priista. Bueno, y finalmente eso fue lo que pasó, ¿no? No quiero decir que no haya priistas positivos, los hay, debe haber, pero desafortunadamente sobresalen los que son unos bandidos, ¿no? O unos prostitutos o gángsters, como decía. Y Alito, pues conjunta todas esas cualidades o características que ahora desafortunadamente pues generaron esta diferencia en la alianza. Yo espero que tengan el tamaño suficiente, pues porque eso es una babosada, o sea, esto de que ya es que me escupió y que no me salió en Durango y hay que yo no lo pelo, esos son niñerías que no tienen nada que ver con el reto enorme como el que tenemos hoy de vencer en el 2024 a estos sátrapas en el gobierno. Entonces, creo que también hubo una sobrereacción, aunque hemos hablado tú y yo, Octavio, de lo difícil que es y de lo peligroso que es el empoderamiento que se le ha dado al ejército. Creo que en esta discusión de si se prolonga hasta el 2029 la presencia del ejército en las calles, yo creo que ahí Marcos sobredimensionó una vez más en su tamaño muy pequeño, Marcos, el presidente del PAN, porque hay un argumento interesante. Es cierto que ahorita no podemos sacar el ejército así. ¿Por qué? Pues porque no hay, está desmantelada la Policía Federal, no fortalecieron a las policías municipales y estatales, entonces sí nos quedaríamos completamente en manos del crimen, que es lo que Obrador quiere, manos del crimen, que son mis amigos, y en manos del ejército, que son mis amigos. Pero me parece que no se puede sacar ahorita así de inmediato. Habría que haberlo puesto por lo menos para el 2024-2025, al inicio de un gobierno que pueda iniciar su sexenio en el 25. Pero por otro lado, Octavio, también está el hecho de que no podemos permitir que la parte del ejército que no está contenta con Obrador y sus excesos corte relación con la oposición. Entonces, creo que mantener un nexo público y privado con el ejército, con las Fuerzas Armadas, es algo importante. Y ahí el gángster de Alito lo sabe. El problema fue que no lo acordó, no lo negoció y lo impuso precisamente a la alianza porque lo traen agarrado de la cola. Debo decir, misma cola que le pueden exprimir a Marco el del PAN o le pueden exprimir a Jesús el del PRD, a unos más que a otros, pero pueden exprimirla. Le tocó a Alito, ¿por qué? Porque es el de características más prostituidas y más gangsteriles de los tres. O sea, era el eslabón más débil de la cadena. Entonces, en ese sentido, Octavio, a mí me parece que esto debe pasarse, o sea, no es una afrenta tan grande, me parece, reitero, que fue una sobrereacción, sí es preocupante, pero esto se pudo haber discutido, fue una sobrereacción, además de que tenía que tener previsto Marco y Jesús, el presidente del PAN y del PRD, que alguien con las características que ya dije, tanto de prostitución como de gangsteriles, podía actuarte de esta manera en cualquier momento. De todo ese proceso de la alianza, ¿cuáles son los picos en donde Obrador va a apretar la cola de estos personajes y cómo van a reaccionar estos personajes de acuerdo a sus características? Y el que no había ninguna duda cómo podía reaccionar era precisamente Alito. ¿Por qué? Pues porque la cola es, como decíamos, pues de un canguro desde Mérida a Ensenada, mi querido Octavio. Oye, pero a ver, vamos a ser claros. No es lo mismo, y también aquí lo hemos reiterado, y creo que la gente cada vez es más consciente, al menos de los amigos que tratan de ser sujetos enterados, de la audiencia que trata de ser enterada de los temas políticos, que no es lo mismo el PRI de Alito que el PRI de los, como ahora le dicen al grupo de los dinos, ¿no? Donde se reúne Beatriz Paredes y bueno, antes en vida Enrique Jackson y sí, Roberto Madrazo y algunos otros ex líderes priistas que dicen, no, a ver, a mí no me mezclen, a mí no me metan en la misma bolsa donde está Alito and Company. El problema es que Alito tiene cooptado al PRI. Como Marco al PAN. Como Marco al PAN, Y como como Marco al Jesús PAN. al PRD, o sea. Y aquí hay que distinguir que los líderes no son los dueños de los partidos y que la suerte de los líderes no debería trazar también La suerte el del destino partido. de las instituciones. A ver, si quieren hacer los hombres de Estado y los hombres de instituciones, pues que empiecen por no dañar a sus propios partidos.
¿Y por qué empezaba diciendo no es lo mismo el PRI de Alito que los múltiples PRIs que conviven, ¿no? Ya vimos que con la presentación de la reforma, pues también la CNOP está metida ahí, probablemente también la CTM y algunos de los, ya nada más les quedan 2 gobernadores, no iba a decir de los múltiples, nada más les quedan 2 gobernadores y medio, ¿no? Porque Durango, y entonces, Pobrecito. pues sí. Ojo, que el Estado de México le da muchos diputados federales al PRI. Quedan los de Coahuila que también van a ir a votar, que también van a ir a elecciones este año, Y a ver cómo 2023. reaccionan esos gobernadores, porque Y, muy estoicos opositores no se ven. pero en el Senado, los más fervientes críticos de Alito están en el Senado. Está Osorio Chong y una serie de legisladores, la propia Beatriz Paredes, y vaya, hay gente de peso. Que sería interesante ver cómo, por ejemplo, reacciona un Erubiel Ávila, exgobernador del Estado de México, que bueno, está ahí vacunado de cualquier persecución con su fuero en el Senado de la República. Habría que ver cómo reaccionan algunos legisladores del PRI, si le van a dar los votos necesarios para que esta reforma pase. Pero esto va a poner en un predicamento muy importante al priismo, porque si el Senado aprueba esta reforma, dejan la carta abierta para que le den desafuero a Alito y se vaya al bote. Si no la aprueban, están sellando la ruptura de la alianza. Qué difícil decisión para los senadores del PRI. ¿En qué predicamento los han metido? ¿Tú qué crees que va a pesar más en estos hombres y mujeres que parecen tener un poquito más de visión de Estado y que han anunciado ya en días pasados que no van a votar por esta reforma? Es el momento en el que Osorio dice, papacito, por mí vete al bote. Pues mira, yo creo que es que los priistas por eso se mantuvieron tantas décadas en el poder, porque son mañosísimos. No todos, pero la gran mayoría. Y entre esas mañas está esta característica más de Alito, que es menos inteligencia de maña, pero sí actitudes gangsteriles y de prostitución. Osorio Chong, por ejemplo, me parece que es un tipo más de inteligencia mañosa, con características del otro también, pero esto resalta más. Entonces yo creo que una combinación como esa de Alito y Osorio Chong, por muchas diferencias que tengan, podría también ser el golpe perfecto, Octavio. El Senado la rechaza, los senadores del PRI quedan como los héroes en esta discusión. Alito salva el cuello porque la pasó en la Cámara de Diputados y se quitó los señalamientos de la gobernadora de Campeche y se quitó la denuncia de quitarle el fuero, todas esas persecuciones que traía, pero él cumplió, ¿no? Cumplió entre comillas, y Osorio Chong la cierra, o sea, no la deja pasar, entonces pues ambos quedan bien. Osorio A Chong, ver, voy a hacer una pausa, porque sí, esto que está señalando, yo hice este planteamiento en varios programas desde hace algunas semanas. Esto mismo ajá, que estás diciendo. ajá, Entonces les dije, ¿hasta qué punto Alito y Marco y Chucho, si es que Chucho tiene algo que negociar en la mesa, lo planearon? ¿Hasta qué punto todo esto fue show? Justamente para llegar a ese escenario perfecto donde dejan de joder a Alito y en el Senado se lavan las manos y dicen, bueno, yo no soy Alito, uh ¿no? -huh, uh -huh. Te digo, tendríamos que darles el privilegio de decir, son unos estrategas nivel Churchill a estos dos personajes, a Marco y Alito. Y perdóname, pero yo no No, pero concedo que estos dos tienen estas capacidades, ¿no? no, no, Marco ni de chiste, no, 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 ni volviendo a nacer. No, yo creo que ahí puede ser por parte de los senadores del PRI que hayan encontrado una forma de no sacrificar a Lito, todavía por lo menos, hacer un rollo como que están peleados, que lo han hecho 1000 veces, y convencer a Marco, que no se necesitaba mucho, Entonces estamos de y a acuerdo Jesús. de que la probabilidad de que esto haya sido show es alta. Sí, yo creo que es muy alta, que considerando pues cómo es nuestra clase política en México, y ahí finalmente al que se van a trabar, si así fuera, va a ser a Obrador, afortunadamente. Entonces,
sería una jugada de varias bandas, de lo más rancio del priismo, las capacidades más históricas del priismo para controlar, hacer una jugada de tantas bandas, y luego, pues ya como el Senado, ya lo dijeron Alito y Jesús, el presidente del PAN, el presidente del PRD, dijeron, ya Alito, perdón, Marco y Jesús, ya Alito ya no. Ahora la esperanza está puesta en los senadores del PRI. Entonces los senadores del PRI corresponden eso, no dejan pasar el tema de que el militar, de que el ejército se quede hasta el 29, y entonces ellos quedan muy bien. Después, pues el Senado mismo, los senadores del PRI, juntan a Marco con Jesús y Alito, y entonces se recupera la alianza, y entonces vamos hacia el 2024. A mí me parece que eso es a lo que apunta. No hay borracho que coma lumbre, y por muy gángster que sea Alito, por muy tonto que sea Marco, y por muy hábil que sea Osorio Chong, creo que todos entienden que el conflicto del 24 lo supera. Pueden ser aplastados todos si este troglodita de Obrador sigue haciendo lo que hasta ahorita ha hecho. Entonces creo que es una jugada para salvarle la vida, para no tener que pasar esa polémica de hasta el 29, porque también el problema del tiempo era algo en lo que no coincidían algunos senadores del PRI. ¿Por qué hasta el 29? ¿Por qué usurpar al gobierno que sigue, por ejemplo? ¿Por qué dejarle esa responsabilidad? Pero bueno, yo creo, Octavio, que sería una jugada de varias bandas, reitero, de esas de ajedrez político tradicional priista, de mucho colmillo, pero veamos cómo resulta. Estamos a poco de saberlo, y creo además que no se ha visto todavía un número muy alto de senadores que pudieran traicionar esa posibilidad. Hasta ahorita ahí juegan con 2 o 3, pero todavía no está hacia flor de piel. Entonces, yo espero que ocurra esto que estamos hablando, mi estimado Octavio. Querido Gerardo, yo me niego a darles Tanta capacidad. tanta capacidad de haber pergeneado algo tan estructurado, tan macabro, tan sólido. Es que, Yo por creo ejemplo, que Beatriz Paredes, padre, Miguel Ángel Osorio Chong, el sí, pero propio a ver, Erubiel, o sea, sí, son pero a ver, gente que pero son Marco, maquiavélicos. Pues. sí, No, pero Marco no, Marco y Marco. Alito no se No, sentaron un no, día a no. decir, oye, ¿y si hacemos, y hacemos No, puro no. show? No, a ver, eso no hay forma. No, 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 Estamos de no. acuerdo en eso, ¿no? Sí, 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 sí. Y si acaso le saliera, fue producto de puta pinche circunstancias muy benévolas, ¿no? Sí, no, no, ni de chiste, de esas dos cabezas ni de sus asesores. Es que cometieron un error que cometen los pequeños cuando crecen. O sea, los que son siempre pequeños y de repente los crecen las circunstancias, que se rodearon también de pequeños. O sea, son pura gente pequeña, ¿no? Entonces, cuando estás rodeado de gente pequeña en ambos partidos, pues las ideas van a ser pequeñas, las propuestas van a ser pequeñas, la audacia es pequeña, todo es pequeño. Pero yo creo que las circunstancias los obligaron a decir, oye, pues estas ideas de estos güeyes, porque el PRI tiene ahí dentro de su bancada del Senado, tiene personajes que han sido polémicos algunos, cuestionados otros, etcétera, pero tontos muy pocos, ¿eh? O sea, no son improvisados en la política, así como estos, pues, ¿no? Y no son nada más primarios. Alito es muy primario, es muy básico, es muy rupestre, por eso es que es violento, por eso es que es gangsteril, y por eso es que Por eso es un los bandido. audios, por eso los audios que le sacan. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, sí, sí, sí. Sí, Sí, sin duda. A ver, por eso insisto, cuando escucho los audios de Alito y veo lo rupestre que es este personaje, pues con más razón me niego a pensar que fue algo perfectamente pensado y a ver, vamos a hacer este show que y un fin así de semana limpiamos en a Alito. Malinalco, Marco No hay y forma. Alito se pusieron de acuerdo. Sí, no, no. A Marco no le da en ningún sentido, ni siquiera la parte gangsteril, que es la parte fuerte de Alito, ¿no? Entonces, no, ahí no se ve que haya salido. Y Oye, reitero, el alrededor tú lo conoces bien de los dos presidentes, sí, perfectamente. tampoco hay donde, ¿no? Solo se Oye, ve una Gerardo, a fuente ahí ver, desde el Senado. en 1 minuto y medio para cerrar este programa. Si, Es que hay si tantos esta temas, padre. parte, si esta parte de la Guardia Nacional,
pues ya adscrita al ejército. Digamos que la tremenda corte del Tres Patines no le pone un alto con las acciones de inconstitucional y Está pasa esta buenísimo lo de reforma Tres Patines, güey. pasa esta reforma del 105, de la ley reglamentaria del 105 que metió Morena hace unas semanas, y se prolonga la presencia del ejército en las calles. Es decir, si la militarización de este país sigue, digamos, tan, tan en este camino amalgamado a la militarización, ¿te preocupa la reforma del INE? Sí, claro, totalmente, totalmente, porque el control exacerbado del ejército, inmiscuirse en, como te dije en el otro programa, 240 áreas de gobierno en las que ya está metido el ejército, no es solo que tome control de la seguridad, tomó control del gobierno. Y en esa lógica, Obrador está en manos del ejército y en manos de la delincuencia organizada. Es peligrosísimo. El INE, o sea, el INE va a ser, agarrar al INE, atraparlo, va a ser agarrar un bebé de brazos, pues, si ya se apoderaron de la Suprema Corte de Justicia en mayoría, si ya tienen al ejército en la mano, si ya tiene 20 gobernadores, 21 gobernadores más, otros 5 de la oposición que están completamente arrodillados con él, si tiene todo este dinero que se están robando por la opacidad de la construcción de miles de millones de pesos, 60,000 millones de dólares nada más en sus 3 sueños eróticos, esos de las 3 mega obras, entre comillas. Si ya tiene todo eso, el INE va a ser un guachinango a la veracruzana, comérselo, pues, ¿no? Entonces, ¿y qué sigue después de eso? ¿Quién va a ser el guapo que me va a gritar? Si los 300,000 soldados en mira de ese 500,000 están conmigo. A punta de billetazo, no a punta de convicción. Y hay mucha gente, tanto en el ejército retirado como en el ejército activo, que no está con él, sino nada más que tiene a la mayoría de los que están mandando. ¿Por qué? Porque son a los que está retacando de millones de dólares. Entonces, el riesgo es enorme. Por supuesto, el INE sería atropellado, que era parte del argumento que yo les decía cuando lo de la revocación. Es que tenemos que entender que hay un psicópata en la presidencia, porque decían, no, pues va a salir. ¿Quién va a salir? ¿Quién lo va a sacar? De ese tamaño es lo que yo estoy viendo. Es un riesgo completo. Digo, ha mostrado docenas de veces que pasa arriba de la Constitución y no le preocupa. Entonces, si él tiene a las armas del ejército y tiene a las armas de la delincuencia organizada, ¿quién lo saca? ¿Quién le dice, no, pues las elecciones las ganó Pedro? No, Pedro ni madre, la gané yo, o al que yo puse, pues, ¿no? Y para eso están los militares para respaldarlo en eso, pues, ¿no? Ese es el escenario más riesgoso, pero el escenario cabe, Octavio, cabe. Eso es lo que siempre le dije a la sociedad mexicana y lo hemos dicho muchos. El riesgo es que quepa el escenario, no debe de caber, no debe de haber ninguna posibilidad para que ese escenario entre. Y ahorita está ampliamente la posibilidad de que un escenario así se dé, y eso es un enorme riesgo para todas y todos nosotros. Y el INE sería lo primero. Recuerda que va a cambiar 4 consejeros, como tú bien decías, el año que viene. ¿Quién va a evitar que esos 4 consejeros se apropie este salvaje de eso? Pues, ¿no? Y entonces el INE estará domado. Como están domados todos los otros consejeros que no son Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, ¿no? Es un riesgo enorme. Pues Enorme. mi querido Gerardo, Octavio, acuérdate, perdón, déjame decir nada más, Octavio, tú lo has vivido. ¿Cuánto le costó a este país? ¿Cuánto nos costó por generaciones, décadas, llegar a la alternancia y llegar a tener, como decía Waldemar, una institución en la que pudiéramos confiar mayoritariamente los mexicanos para hacer las elecciones y que no las hiciera el gobierno? Y ahora este sátrapa quiere regresar a eso en control de él, de un INE que él propone y que él controla. O sea, no, ese es un riesgo enorme. Entonces, un INE controlado con ejército es exactamente lo que está haciendo Maduro. Así fue. Es el ABC precisamente del control total de un país. Justo ese era el cierre del programa. Esta historia ya la hemos visto. Esta película
esta película ya la conocemos porque la conocemos en muchos países latinoamericanos. Pero la gente es necia y dice, no, 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 México es una cosa especial, aquí no va a pasar, no, no, mi madre, Los vamos gringos nos con van a el AVE. salvar, ¿no? Sí, los gringos, el sueño de que los gringos nos van a hacer el paro. Sí, sí, Mi sí, no, querido total. Gerardo, muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Ya te estaremos viendo en algún otro video